Vamos a dar paso a la participación de Fascinación Jiménez en un tema muy interesante que es el resguardo de actas primigenias de la población trans. Ella nos aporta toda esta visión desde lo que es la Universidad del Valle de Atemajac, en donde ella es comunicóloga, y pues damos pie a la bienvenida de esta ponente tan interesante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Y sí, pues es un gusto estar en este espacio. Antes que nada, pues felicitar a todas y todos los organizadores, que la verdad está increíble y pues un honor estar en este espacio. Quisiera comenzar pues definiendo lo que es el acta primigenia, que no es más que el acta original que se modificará y quedará bajo protección, y platicarles cómo es que en Jalisco se logra este avance y por lo que se pasó. Desde el 2014, Unión Diversa de Jalisco y otras asociaciones hemos impulsado la agenda pro derechos para todas las personas trans. Incluso llegamos a manifestarnos en los registros civiles, interpusimos alrededor de 400 amparos, esto en conjunto con otras asociaciones. Elaboramos la primera iniciativa de ley hecha por la ciudadanía. Esta iniciativa LGBT es la primera que se realizó. Se reunieron más de 5,000 firmas. Y bueno, la anterior legislatura se lavó las manos, hizo mutis y no hizo caso, lamentablemente. La actual legislatura, de manos del diputado Héctor Pizano, ingresa una nueva iniciativa de ley de identidad de género. Sin embargo, encontramos que esta misma contaba con muchos vacíos legales y se les hicieron llegar las observaciones pertinentes. Sin embargo, pues se quedó en la congeladora, se atravesó el tema pandemia. Previo a la pandemia, en enero, Puerto Vallarta se convirtió en el primer municipio en el estado de Jalisco en reconocer el derecho a la identidad y permitió el trámite administrativo. En Puerto Vallarta solo se cuenta con un registro civil, por lo que empezaron las personas trans, bueno, desde antes del 2014 y hasta enero a realizar su trámite, ya sea en Ciudad de México o bien en Puerto Vallarta. Pero ¿qué estaba pasando? Que las actas primigenias pues estaban quedando volando, y todas estas personas que realizaban estos trámites, pues de hecho hasta la actualidad tienen doble personalidad. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio y que se le ordenara al registro civil en donde estas personas nacieron, que se resguardara el acta, pues muchos de estos registros civiles pues les valían o hacían caso omiso, y lamentablemente empezó a pasar esto, y esto pasa en muchos lugares, en muchos estados. ¿Por qué? Porque no hay una legislación. Es por eso la importancia de que los políticos entiendan que esto no es un tema de prioridad, es un tema de derechos humanos que se debe de atender inmediatamente. Y bueno, lo que siguió fue que ya otros municipios que vieron que Puerto Vallarta estaba haciendo esto, empezaron a trabajar en hacer lo propio. Incluso, bueno, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan se perfilaban. De hecho, acudimos a una reunión en el mes de octubre a Zapopan, en donde nos mostraron cómo iba a ser el proceso, cómo se iba a resguardar el acta primigenia, y después vino el anuncio del gobernador, en donde reconoció en todo el estado de Jalisco lo que es la identidad de género como un derecho humano sin restricción de edad. Pero antes de eso quisiera mencionar un documento que es muy trascendental y que puede servir para otros estados, y es un material
pues yo creo que básico. Este material se publicó el 17 de septiembre y se aceptó. Es la Guía de Actuación para el Resguardo Integral de Actas de Nacimiento Primigenias de la Población Transgénero y Transexual en el estado de Jalisco y sus municipios, y se da por parte del ITEI y una asociación civil que se llama Instituto Autónomo de Occidente, y que la finalidad es tener una interpretación progresiva y no regresiva del derecho a la protección de datos personales de las personas transgénero y transexuales en Jalisco y sus municipios, para garantizarles su derecho a la rectificación y oposición de sus datos personales, traducidos como la autodeterminación de su información personal. En virtud de lo anterior y atendiendo a los principios rectores en materia de derechos humanos que robustecen el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 4º constitucional del Estado de Jalisco, y atendiendo a la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que atiende la debida diligencia de los procesos administrativos sobre el tratamiento del derecho a la identidad de género de la población transgénero y transexual. Así que el Estado, en su calidad de garante de la pluralidad de derechos, debe promover, proteger, respetar y garantizar la coexistencia de personas con distintas identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales, para lo cual debe asegurar que todas ellas puedan vivir y desarrollarse con dignidad y el respeto al que tienen derecho todas las personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos opina que esta protección no se refiere simplemente al contenido de esto, sino que a través de ella el Estado también estaría garantizando la plena vigencia y ejercicio de otros derechos de las personas cuya identidad de género es diferente a la que es asociada con el sexo que les fue asignado al nacer. Y en atención a ello, necesariamente el Estado debe de respetar y procurar los medios y condiciones jurídicas para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares. La falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujetos de derechos y hace a la persona vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares. Además, es posible inferir que el derecho al reconocimiento de la identidad de género implica necesariamente el derecho a que los datos de los registros y en los que documentos de identidad correspondan a la identidad sexual de género asumida por las personas transgénero y transexuales, y en ese sentido, los principios de Yakarta plantean la obligación a cargo de los estados de adoptar las medidas legislativas y administrativas de cualquier otra índole para que sean necesarias, respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí. Y bueno, agregó que los datos personales sensibles abarcan los datos que afectan los aspectos más íntimos de las personas y que los mismos dependen también del contexto cultural, social y político. El comité también aseveró que toda persona debe de tener la posibilidad de ejercer el derecho a solicitar la corrección o la adición de datos personales sobre sí misma para que sean completos, inexactos, innecesarios o excesivos. En consecuencia, los estados deberán desplegar sus esfuerzos de manera multidisciplinaria e interinstitucional para que las personas interesadas en que se reconozca su identidad de género autopercibida en los registros, así como en los documentos de identidad. Y bueno, esto fue lo que aconteció. Este documento es una guía y bueno, el día 29 de octubre, el gobernador Alfaro en Jalisco ordenó pues, que se reconociera el derecho a la identidad de género sin restricción de edades. Esto se publicó ya en el Diario Oficial del Estado, y en las juntas que habíamos estado acudiendo, las asociaciones civiles,
En los registros civiles, por ejemplo, en Zapopan, hablaban de que el resguardo de acta primigenia se daba, es decir, tienes el acta y se le engrapan, a la primigenia se le engrapan unas hojas en blanco, entonces nadie puede tener acceso a esa acta, solamente la persona a la que corresponde el acta o una autoridad como la Fiscalía, en dado caso de requerirlo por una orden judicial. Sin embargo, el acta primigenia debe de permanecer oculta y eso en base a lo que refiere el resguardo de acta en los registros civiles. Una vez que tú solicitas tu cambio de identidad, deben si lo haces en un municipio que no corresponde a donde naciste, este registro tiene la obligación de solicitarle al registro civil correspondiente que resguarde el acta. Actualmente en Jalisco alrededor de 600 personas cuentan con una doble identidad. Hemos empezado ya a trabajar para que se resguarde el acta, ya que debido a esta doble identidad pues se vienen muchas problemáticas como pues la negación a una visa o a otros trámites pues que son importantes. Entonces, pues creo que es tiempo de que los estados garanticen y pues si en algo les puede servir esta guía, con mucho gusto se las podremos compartir y es parte del trabajo que puedan realizar e incidir en sus estados. Yo agradezco mucho este espacio y les mando un fuerte abrazo. Te agradecemos a ti, Fascinación, muy interesante tu ponencia y nos deja pensando, ¿verdad?, en todo lo que significa esto y la homologación de los documentos después, o sea, todo el papeleo, todo lo que significa poner al corriente tus papeles, una profesión, una cédula profesional, un título. Yo lo estoy viendo personalmente en una maestría que estoy realizando, en la cual entré con mi título de niño y ahora a ver cómo voy a salir, ¿verdad? Es muy interesante, te agradecemos mucho esa guía que nos la compartas porque es necesario hacer espejo de todo esto a nivel nacional, que se haga una especie también de ley integral que nos garantice todos estos derechos y todo lo que significa lo que dijiste que es tan interesante.